@Julio Sánchez Cristo Oficial. ¿En esta historia se ha presentado alguna situación de infidelidad? De infidelidad, sí, como lo más normal en cualquier relación. Sí, a mí me contaban que a la parroquia entraban otros jóvenes y quizás yo salí con otras personas y ya, porque mi vida era la parroquia y él, pero igual yo era una persona joven que estaba en la calle y conocía gente, y yo siempre respeté mi relación con él y siempre quise estar con él porque se me presentaron oportunidades de tener otras relaciones, pero no, siempre era él primero porque yo lo quería y lo amaba y era mi pareja. ¿Cuándo fue la última vez que habló con él? Ahora en diciembre, que nos encontramos en la Cámara de Comercio para la conciliación, cuando él dijo que no estaba de acuerdo en conciliar y que estaba ilíquido. Ya. Pero es que yo sigo sin entender. El padre de una parroquia, imagínese de qué parroquia, del poblado, donde todo el mundo se conoce que va a la iglesia, y el padre anda con negocios de miles de millones de pesos y aparece en una conciliación hablando de iliquidez. Sí. ¿No es como extraño todo esto? Él se hizo ilíquido y mientras yo estuve en este proceso de extorsión, todas las propiedades pasaron a nombre de una misma familia y hasta propiedades a nombre de la iglesia. Entonces, él no tiene nada y supuestamente no quiere conciliar. Entonces, hasta ahí llegó el proceso y ya mi abogada... Un momento. Propiedades que eran de los dos, él las pasó a nombre de otras personas y de la iglesia. Dígame qué propiedad él pasó a nombre de la iglesia. Hay una relación de propiedades que estaban en la investigación y todas esas propiedades, cuando a mí me capturaron, estaban a nombre de él. Mientras él me entregó el proceso, en ese momento él pasó todas las propiedades a nombre de una misma familia, de familiares de él y hasta de la iglesia. Y ahora está ilíquido y dice que no quiere conciliar. Don Julio, ¿qué propiedad pasó a nombre de la iglesia? Pues un apartamento, él tenía fincas, apartamentos, muchas propiedades. Un momento. ¿Qué apartamento aparece hoy a nombre de la iglesia? No recuerdo qué apartamento, pero es un apartamento aquí en la ciudad de Medellín. Pero ¿cómo así que no se recuerda si usted está reclamando? Porque eso viene con un código o algo, pero es un apartamento que es acá en Envigado, que lo pasó a la parroquia Santa María de los Ángeles. O sea, ¿la parroquia de Santa María de los Ángeles tiene un apartamento en Envigado? Sí, lo pasó Elías a ellos, sí. Sí. ¿Y qué pasa hoy en ese apartamento? ¿Quién lo usa? No sé, yo ya no sé más hasta ese punto. ¿Y usted me dice que un lote también lo pasa a nombre de la iglesia? Sí, él tenía 2 lotes y los lotes, cuando empezamos el proceso de los 600 millones, él los tenía a nombre de él y estaba en la venta de los lotes y todo estaba claro entre nosotros, más las propiedades. Al momento que él paga los 600 millones de pesos, él le pasa los lotes a nombre de otra persona y los desaparece de sus propiedades. ¿A nombre de qué persona? A nombre de una familia que no recuerdo el apellido ahora, pero es a nombre de otra familia, familiares de su novio actual. Vamos para allá. Ahora aparece el novio. ¿Quién es el novio? Es una persona que él me decía que era un sobrino y empezó después de mi quemadura. Entonces resultó que las mismas empleadas me decían, no, es que nosotros lo hemos visto besándose con él, él viene más ya que usted, y yo empecé a ser desplazado. Uh-huh. ¿Cómo se llama ese sobrino? Santiago algo, no sé. Santiago. Pero no es sobrino de él. Sí, ¿y él es mayor de edad o es menor de edad? Sí, es mayor de edad y son pareja. Y son pareja. ¿Y usted cree que entonces propiedades suyas pasaron a nombre del nuevo sobrino novio? Sí, pasó a todo nombre de él y su familia. Sí. Los testigos de esta relación suya, ¿usted diría que hay personas conocidas en el poblado que pueden dar fe de su relación? ¿Cómo? ¿Usted cree, pues la gente va a la parroquia, cree en su padre, va a misa, lo escucha, tiene intimidad con el padre, uno se acerca siempre al padre de su parroquia, le habla, le saluda? ¿Usted cree que vecinos en el poblado conocen de esta historia, conocen de su relación y ahora del nuevo sobrino novio que tiene? Sí, claro, conocen de todo. ¿Esas personas han sido citadas por la fiscalía? ¿Qué ha pasado en la fiscalía? Sí, han sido citados y están yo tengo copia de todas las entrevistas donde dan testimonio de que sabían de eso.
Don Julio, varias cosas que me parece importante clarificar. Lo primero, usted nos dice que estos beneficios económicos que obtenía el padre y que usted de alguna manera reclama, provenían de las actividades de la iglesia. Eso era de las parte de las limosnas que entregan los feligreses para la iglesia. Pues yo me he dado cuenta que él siempre los lunes me entregaba dinero y era cuando el fin de semana la iglesia siempre estaba llena, había muchos matrimonios, había mucho movimiento en la parroquia y los lunes siempre él me entregaba dinero en fajos y billetes de 2.000 hasta de 1.000, de 5.000, pero yo veía que era de la parroquia. Me están mandando una foto en donde veo en una mesa sentada a Virginia Vallejo, al padre y a Pablo Escobar. Ajá. ¿Usted sabe algo de esa relación? Pues siempre había un antecedente de algo de eso y siempre fue la historia y de hecho él nunca ascendió como en la iglesia a raíz de esa relación que él tuvo con él, que fue hace mucho tiempo. Pero, y ese es el otro tema, ¿a qué nivel se conocía y quién en la iglesia conocía de esta relación del padre y de este manejo que hacía el padre del dinero que supuestamente daban los feligreses en la iglesia? Pues la secretaria, mucha gente, amigos de él, la gente que trabajaba en la iglesia y todo el mundo que veía mi vida sabía que yo vivía y que él me ayudaba. Pero ¿hasta qué nivel llegaba en la curia el conocimiento? ¿O usted hasta qué nivel lo denunció? No, en la curia se vino a dar luego de que me llegara el sufragio, ahí se dieron cuenta en ese momento, pero ya antes nunca se daban cuenta de nada. Y lo otro, usted decía que había otras relaciones. En el caso del padre, ¿esas relaciones también se establecieron, como usted nos dice en su caso, desde que usted era un menor? No, yo sabía que él tuvo otras relaciones, pero no tengo conocimiento de qué edades o con qué, no. Verificando un poco la historia del sacerdote Elías Lopera, nos hemos encontrado, don Julio, con que él en la década del 80 fue muy reconocido por haber sido asesor de Pablo Escobar en Medellín. Incluso así aparece en un viejo artículo de la revista Semana. Sí, y aparecía escribiendo en artículos en Medellín Cívico y hacía programas de radio. El padre Lopera tiene dinero y tiene propiedades por lo que recibió en su momento del cartel de Medellín. Pues de eso no estoy seguro, pero había historias y cosas que la gente contaba y a mí me tocó la época de Pablo Escobar y conozco, pues yo viví mi adolescencia en ese tema y él tenía historias y cosas, pero no sé exactamente qué, ni siempre hubo el run run y cuando aparecía algo lo llamaban de la radio y estuvo en ese curso de semana y hay en internet algo, pero nunca comprobé nada de eso, ni siempre ha estado el run run de eso. A ver, Juan Pablo, cuando usted se refiere a esa época del padre, ¿es el tema de las narcolimosnas? Correcto, Julio. Es que estuvimos verificando más sobre la historia del padre Elías Lopera y él junto al padre Hernán Cuartas eran los más cercanos sacerdotes, asesores espirituales del cartel de Medellín y en particular de Pablo Escobar, hasta el punto que en algunas fotos de Medellín Cívico aparece el padre Elías junto a Pablo Escobar y lo referencian como uno de los principales promotores de Medellín sin tugurios. Eran casos que llamaban la atención en el departamento de Antioquia, en la ciudad de Medellín, y yo le hago esta pregunta a don Julio Cardona, porque esa certeza con la que él habla de los recursos y de los fondos del padre Elías Lopera, y el registro de bienes que él tiene, pues eventualmente podría darnos una mayor razón sobre él a qué está apuntando, porque uno sí considera muy difícil, pero muy difícil, que una iglesia a punta de limosnas pueda recaudar 8 millones de pesos para pagarle un, entre comillas, estipendio al novio del sacerdote, más los servicios públicos de la mamá, más el carro, más los viajes. En cambio, si está bien certificada o bien conocida la liquidez del sacerdote, pues eventualmente la justificación de don Julio no es las limosnas, no es lo que le corresponde de lo que construyeron juntos, sino de lo que tenía ya
el padre Lopera antes de conocerlo, cuando en la década de los 80, que el mismo Julio reconoce que era un infante, pues el padre Lopera trabajaba de la mano del cartel de Medellín y trabajaba junto a Pablo Escobar. Don Julio. Sí. Yo quisiera saber, usted pues nos dice que no conocía relaciones, pero los bienes con los que usted, o de los que usted pudo disfrutar, y la plata del padre Lopera, ¿era del padre Lopera o era de la iglesia como tal? Pues él siempre ha sido una persona de dinero, desde que yo lo conocí siempre tenía sus propiedades, había esta historia de Pablo Escobar, pero también la parroquia Santa María de los Ángeles, porque él es una persona muy buena en su trabajo como párroco, lo busca mucho por lo que predica y porque la misa es corta y muy buena, cree mucho en él, es una persona muy convincente, entonces la parroquia se tuvo que crecer, inclusive sacaban carpas y cosas porque todas las 6 misas del fin de semana se llenaban, turistas extranjeros, y había demasiadas limonas en una parroquia que el fin de semana podían recoger fin de semana 10, 12, 15 millones de pesos. Un matrimonio en esa parroquia cuesta muchísimo, la decoración, y era lo que yo percibía y lo que me daba cuenta porque yo siempre estaba en la parroquia. Pues yo no sé, Alicia, aquí hay un tema de una relación privada entre un sacerdote y su novio. Él confiesa que recibía dinero, no sé cómo se califica una relación en donde cuando se acaba el dinero se acaba la relación, y ahí viene el pleito, y ahora el reclamo sobre unas propiedades. Esa parroquia en el poblado es una parroquia muy respetada, muy querida, nos están escribiendo muchos fieles que no pueden creer lo que están escuchando de ese padre que ha sido guía espiritual durante muchísimos años, que goza de un gran cariño y de una gran reputación, y aquí pues uno escucha una extorsión como de doble vía, una extorsión de doble vía, según nuestro invitado del padre para que se calle, y según según el padre, como lo hizo ante la fiscalía, de el invitado que lo amenaza con la curia si no le da esas cantidades de dinero. Pero Alicia, independientemente del tema personal y de pareja, de esa pareja, pues aquí es la pregunta que ha hecho Juan Pablo en todos los términos y tonos. ¿De dónde sale todo ese dinero? De ser cierto, Alicia. Pues eso es verdad, y tendremos que hablar con el padre Elías Lopera, quien nos debe en este momento estar escuchando. Él se comunicó con nosotros hace ya más o menos una media hora, dijo que iba a estar pendiente del tema. Le acabamos de marcar, el teléfono está apagado, puede ser que esté atendiendo otras llamadas, pero vamos a estar muy pendientes. Quiero hacerle un comentario que también me he encontrado, y es que el padre Elías Lopera, usted lo señala, es una persona muy reconocida en Medellín. Él ha sido condecorado en el Congreso de la República, en la Asamblea de Antioquia y en la Cámara de Representantes por el trabajo humanitario que ha desarrollado con los enfermos y con los hogares infantiles en esta zona. Pero yo también quiero preguntarle, Julio, aprovechando en este momento el contacto con Julio César Cardona, el tema de que el padre Elías Lopera tiene una hija. ¿Nos podría ampliar esa información? ¿Cuántos años tiene esa hija? ¿Con quién la tuvo? Y si sabe si él ve por su manutención. Claro, él ve por su manutención, y su hija estudia medicina en el CES, y la tuvo hace tiempo en una parroquia en Itagüí donde estábamos con una empleada de servicio, y sí, pues ella siempre está presente en la vida de él. Don Julio, gracias por su testimonio. Creo que la palabra la tiene la curia y la tiene el sacerdote denunciado aquí en la W. Esto sigue muy confuso. Muchas gracias. Ahí está el testimonio de esta persona que, según él, bueno, yo vi la foto de los documentos, Juan Pablo. No los conocemos ni los pudimos leer desde que conocimos la historia anoche, pero tienen muchos papeles, insiste en que esto fue documentado a la Fiscalía, insiste que al mostrar estos documentos logró su libertad en 24 horas. Vamos a revisar con la Fiscalía, Juan Pablo. A esta historia le faltan todavía muchas arandelas, ¿no? Claro, es que nos hace falta una arista primordial, que es la del mismo padre Elías Lopera, porque él seguramente tendrá una perspectiva distinta sobre este asunto, en donde para algunos observadores pues uno podría estarse considerando que a don Julio Cardona lo que pasa es que se le cerró una llave de recursos que parecía inagotable, y entonces ahora quiere recuperar algo de ese ingreso, o
sí, de una relación que se acabó y que entonces debe terminar como legalmente terminan las relaciones. Son dos perspectivas. Pero ¿no? es que acá ¿qué no podemos hablar de esta como una relación normal. O sea, no es una relación de dos adultos normales, sino que acá hay una relación primero que nace de una autoridad de un padre con un menor de edad, de un hombre de 50 años con un adolescente, además un sacerdote. Y es una historia de un engaño. Una historia de un enorme engaño durante años, que después la relación deriva en todo lo que hemos escuchado, sí, pero acá no se puede olvidar el origen de lo que representa la autoridad de un padre frente a un adolescente en un momento de adolescencia que es complejo de afirmación personal, de la que saca provecho ese mayor para establecer una relación que después con el tiempo deriva en esto, donde hay otras relaciones, donde hay la utilización de los recursos que los feligreses dan a su iglesia, creyendo de buena fe que lo están entregando para la iglesia, y resulta que parte de esos dineros, según lo que relata Julio, iban para pagarle a él de alguna manera, Félix, para sostener esa relación. ¿Pero provecho quién? Porque es que yo siento que de pronto sí, tal vez al comienzo de la relación pudo haberse aprovechado el padre, pero uno siente que también después había un provecho más bien de la otra parte, ¿no? El comienzo es el comienzo. Y no olvidemos que por lo menos un menor de edad colombiana, con un sacerdote que se supone que es una autoridad moral de la comunidad, que establece una relación indebida en ese comienzo, porque alguien que se supone que no debe tener ese tipo de relación. Según la norma en Colombia, un menor de 16 años puede sostener una relación con una persona adulta siempre y cuando sea consentida. Y hasta donde yo le entendí a Julio Cardona, él en ningún momento consideró esta como una relación indebida. Pablo, ¿y dónde deja usted el voto de pobreza de un sacerdote para mantener? Y de castidad. Y de castidad. Entre mantener entrenador personal, carro último modelo, gasolina, tarjetas de crédito y girarle 8 millones y luego estar repartiéndose una marrana de 3.500 millones. Y sobre todo el engaño a toda una comunidad que considera que su sacerdote es un ejemplo moral y que tiene unas restricciones personales que él asume voluntariamente para dar ejemplo a esa comunidad. Un sacerdote católico practicando santería, Félix. Sí, un balde bañando en alcohol al novio. Ahora, esta es la versión del novio. Sí, claro. Tendremos que escuchar la versión del padre, pero otra cosa que los oyentes y sobre todo los amigos de esas parroquias deben tener en cuenta es que esto todavía necesita la versión de la curia, de los superiores del padre, de la versión de la fiscalía sobre la validez de las pruebas que presentó este señor, y ni más faltaba que podamos generalizar conductas de sacerdotes en distintas parroquias del país que están muy comprometidos con la comunidad, con trabajos sociales, y que son la inspiración y la fe de miles de familias. Néstor, me decía algo en Roma. Sí, señor, porque precisamente reforzando lo que usted decía, quien tiene que hablar directamente, y se ha dicho que ha presentado las denuncias, es el arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón, porque esas son las instancias para estos temas. Él está cometiendo varios delitos dentro del derecho canónico, como es teniendo una relación siendo presbítero. Recordemos el caso Charanza, eso implica apartarlo de la Iglesia Católica, enriquecimiento ilícito fuera del voto de la pobreza, relaciones con menor de edad, que eso implica también un delito contra la pedofilia que la Comisión contra el Abuso de Menores está combatiendo, y la malversación de los fondos también, si dicen que estaba o recibiendo dinero que vienen de malos fondos, o también utilizando los dineros de los fieles para estos fines. Por lo tanto, hay varios delitos y ahí quien tendría que hablar realmente es el arzobispo de Medellín. Permítame, Néstor, porque, y perdóneme que yo me atarde en este punto en particular, pero usted habla del tema de pedofilia. Y es inevitable pensar que aquí, yo no sé si se estuvo aceptando el delito, o más bien el muchacho Julio, cuando tenía 16 años, estaba feliz con la relación. ¿Por qué? Porque él lo aceptaba. La mamá recibía la plata del cura Elías Lopera para pagar sus servicios públicos. Es decir, la familia sabía que el muchacho, cuando tenía 16, estaba saliendo con un religioso y le recibían la plata y no estaban en contra de eso. Entonces, si la mamá se hubiera indignado en su momento, hubiera considerado esto un acto de pedofilia, creo que lo habría podido haber denunciado hace 20 años. Pero salen a denunciarlo ahora cuando les empiezan a cortar el flujo de dinero.
Pero igual ahí hay una conducta incorrecta de un presbítero, de un miembro de la Iglesia Católica. Claro, que ellos tienen que acogerse a la legislación. Eso ya lo verán desde el derecho canónico, por supuesto. Exacto. Pero aquí también se tiene que evaluar desde el derecho civil, que es al que ellos están acudiendo, para que les evalúen el caso de si le tiene que pagar este cura o no plata por una relación que se acabó, si en realidad existe o no ese vínculo, existe o no pero un chantaje, Juan Pablo, existe o no una exigencia de plata por parte de un muchacho no se puede que le dejaron insistir de en dar que esta es dinero. una relación normal, esta no es una relación de que se acabó y punto, no. Acá sigue habiendo, a lo largo de toda la relación, una situación de superioridad, sobre todo en el comienzo, pero más allá de lo que de insista, como llegó o no, eso es lo que resulta inadmisible. Es que el que cura no una estaba persona chantajeando al muchacho, y el muchacho es el que ahora está chantajeando al cura. Bueno, eso es lo que dice Pero él. independiente de eso, no puede, pero no podría él seguir siendo miembro de la Iglesia Católica también. Claro, por eso. claro, exacto. Si quiere seguir esa relación, que deje los hábitos, pero es que es aprovechar esa superioridad que se supone de orden moral que da ser miembro de la Iglesia para mantener no esta única relación, porque además hay una hija y todo lo demás, como en el tema Marcial Maciel, que también tenía hijas. Es que ahí uno se le olvida lo que representa un sacerdote para una comunidad. Un sacerdote para una comunidad es una especie de guía moral que se compromete a establecer unas normas de conducta que, según lo que se relata acá, fueron violadas desde el comienzo. Sí, pero yo creo que la pregunta de Juan Pablo fue muy interesante. Si le hubieran seguido pagando, no estábamos haciendo esta entrevista, ¿no? Sí. Así de simple. Si le estuvieran pagando, no seguíamos en esta entrevista. La pregunta es cómo probar todo lo que dijo. ¿Qué dice la Fiscalía? ¿Qué dice la Curia? Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.